Hola de nuevo. Esta es una pequeña presentación que fue creada con la intención de no darles respuestas, sino de detonar en ustedes algunas preguntas que también pasan por mi mente. El tema de las inteligencias artificiales realmente nos está transformando y creo que el paso número uno antes que brincar a la legislación, pues también tiene que ver con entender, con ver, con sentir, y a lo mejor le voy a cambiar un poquito el ritmo que traemos de panel, 3 minutos de respuesta, a crear como algunas reflexiones. Lo llamé identidad e inteligencias artificiales, pero es una perspectiva desde el tema de las industrias creativas, y pues estas son algunas de mis reflexiones que quiero compartir con ustedes. No sé qué le tengo que picar. Se me hace que... Ahí está. Bueno. Para estar en sintonía, claro que quise ayudarme de ChatGPT para hacer un poco de poesía con los capítulos de los que quiero trabajar. Y al final todos decían, y el alma del ser, y la humanidad, y por más que le ponía diferentes prompts, terminaba siendo la poesía como medio clonado el párrafo del que sigue. Entonces, taché como el 80%, me sirvió para hacer un par de rimas, pero va a ser mi coautor, todavía yo tengo crédito de algo de esto, y es solo para que esté aquí de fondo mientras hablo de esto. Identidad es muy importante en tema pues, de los derechos de autor, ¿no? Y tiene mucho que ver con quién soy yo. ¿Qué preguntas empezaron a aparecer? Primero es qué define nuestra identidad, porque en este contexto de que no solo hay inteligencias artificiales, sino una transformación digital, estamos siendo capaces de poder tener muchas identidades a través de la virtualidad. Y yo puedo vivir en el metaverso y puedo decidir no ser de cierta edad o de cierto género, o incluso puedo decidir ser un unicornio. Mi identidad tiene que ver con lo que yo hablo, lo que yo digo, cómo me perciben. Hay un montón de cosas que atribuyen a cuál es esta esencia, y esos límites entre lo físico y lo virtual, al momento en que se rompen, pueden dejar de ser únicos. Hay otra cosa que tiene que ver aquí con el tema de identidad, y es cómo se vincula con nuestra autoría. Yo todavía sigo fascinada con estos tiempos en que tú decías, soy hijo de Miguel Maceira y mi palabra vale, ¿no? O sea, así el escupitajo acá en la mano, o sea, se podía hacer un trato de mano, se podía hacer un trato de palabra, y eso tenía valor. Después fuimos como evolucionando a los contratos, ahorita ya vamos en lo biométrico, ¿no? O sea, me tienen que leer la pupila digital, tú vas a sacar tu declaración de Hacienda y te digitalizan todas las huellas, la pupila, creo que todavía no me tomaron prueba de saliva, pero no me asustaría que en la siguiente actualización de mi firma electrónica lo tenga que hacer. Y aún así, sabemos que somos vulnerables y que podemos ser hackeados. Entonces, la identidad no solo está en riesgo como autores, sino como personas mismas. Tiene oportunidades, tiene ventajas, pero si estamos hablando de identidad, tenemos que irnos un pasito más atrás y ver cómo el mismo término de identidad se está redefiniendo. ¿Por qué es importante? Pues aquí tengo un pequeño ejemplo, porque yo siento que como autores hacemos una interpretación de lo que vivimos, de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, de nuestros pensamientos. Acompañamos nuestras ideas con un statement. Cuando tú ves una obra, a lo mejor en el cine, y sabes que es una sátira, no vas a interpretar el contenido de la misma manera que si te dijeran que eso es poesía. Tiene un contexto, tiene un sentido, y quien lo está diciendo genera parte de la narrativa. Esta frase de aquí dice, si siempre haces lo que siempre hiciste, siempre harás lo que siempre has tenido. Y es una frase
sobre la innovación de ChatGPT. No se crean, es broma. Es una frase sobre innovación de Einstein. Y entonces, ¿cómo ustedes digieren esa información y el peso que le dan y la relevancia que le dan? Cambia. Esto tiene que ver con la identidad. Quien habla ha creado un proceso detrás y tiene una cierta autoridad para que ustedes crean o reflexionen o interactúan con el contenido que se está proponiendo. Y este fue pues como un pequeño ejercicio, ¿no? Conectando por acá, la identidad, para hacer esta presentación yo trabajé con 3 círculos concéntricos. Uno tiene que ver con la identidad, otro con las inteligencias artificiales y otro con las industrias creativas. Entonces, haciendo algunas pequeñas reflexiones sobre las inteligencias artificiales, quizá tendríamos que preguntarnos, pues, ¿qué es la esencia creativa? ¿No? Porque al final nos estamos acá dando el codazo porque me robó mi obra, pero en cierta manera todos hemos tenido inspiración, ¿no? Y aquí es como que ya la máquina sí pudo tener inspiración o no pudo tener inspiración, o a lo mejor unos términos que se han hablado en este momento, ¿no? Quizá es la intérprete, pero no es la compositora. ¿Por qué? Pues porque no sintió, creemos hasta ahorita, ¿no? No sintió, no lo propuso, no lo absorbió y lo volvió a hacer, sino que lo replicó, ¿no? Lo que decía, no es un creador, sino un generador. Pero también tendríamos que pensar, si queremos reflexionar en términos de legislación, cómo es que se construye o cómo es que se apropia de ese conocimiento o de esos contenidos, y eso nos puede dar como muchas pautas para decir hacia dónde queremos llegar o qué queremos proteger. Y aquí es como el propósito, ¿no? Cuando yo quiero tratar de hacer algo muy conciso, siempre me voy de afuera hacia adentro en el núcleo, es el cómo, bueno, el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Entonces, en ese por qué requerimos nuevos planteamientos? Si estamos peleándonos con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que nos está generando una amenaza o qué es lo que nos está generando una disrupción? Y a partir de tener ese conocimiento profundo del propósito, podríamos encontrar algunas respuestas. Yo pienso que sobre todo tiene que ver con un tema de propiedad, ¿no? Es tuyo, es mío, me lo atribuyo, y que también está muy conectado con que en este mundo la propiedad genera valor. Entonces no es la propiedad per se, sino el valor que hay detrás, y ahí pues un montón de cosmovisiones del mundo en que estamos. Me gustó para como ir cerrando este segundo tema, que es el futuro ya no es lo que era, ¿no? Entonces nos invita un poco a ver esto, ¿no? Tratamos de entender lo que va a pasar con la inteligencia artificial, pero lo queremos ver desde nuestro entendimiento de estos días, y creo que nuestro reto es ver hacia qué caminos podría moverse, y si damos ese paso acá y cómo es el mundo desde este paso, qué cosas demanda de mí la legislación, o qué oportunidades se abrieron para mí desde las industrias creativas, o qué nuevos desafíos se enfrentan. Esto es un poco, pues, la bomba que se viene, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas de las que deberíamos preocuparnos, o que deberíamos atender, o que deberíamos intentar entender? La identidad o el trabajo creativo, pues como les decía, las industrias creativas lo que apuestan es a la generación de valor, y muchas veces el trabajo creativo es un trabajo de exploración que lleva años de maduración, y que ahorita las inteligencias artificiales pueden tomar un fragmentito y reconstruir con base al trabajo de muchos, ¿no? Se ha hablado casos también como de artistas, por ejemplo, Madonna haciendo una publicación de: yo no quiero que después de mi muerte la inteligencia artificial utilice o clone nada de mí ni de mi identidad virtual, y cuando yo me muera ya me dejan en paz. Y otros artistas como por ejemplo Bruce Willis, como
me está comiendo el tiempo, de una vez déjenme firmo donde tenga que firmar para que me clonen, me repliquen, clónenme la voz, sáquenme el escáner 360 y saquen tanto usufructo de mi identidad como sea posible. Pero ellos están ahorita vivos ante esa situación. Hay muchos que ya murieron, hay muchos que no se lo han alcanzado a imaginar. ¿Qué va a pasar con esas personas que no tienen la capacidad de decidir ante su identidad o su trabajo creativo? Otra de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo pruebas tu originalidad? ¿No? Que parte lo abordaron un poquito aquí en el panel, ¿no? Que decían, bueno, si hay un proceso, si tú viste que hay un porcentaje, si fuiste registrando parte de tu obra, pero al final es que también todos los creativos estamos absorbiendo lo que nos rodea y hay que definir, ¿no? ¿Qué me pertenece y qué realmente no me pertenece y dónde es que yo aporte valor? Y las cosas que son las más preocupantes, ¿no? ¿Por qué queremos esta legislación? La parte que pueda ser injusticia o la incapacidad de los humanos de poder equiparar la capacidad del algoritmo, ¿no? O sea, ya las inteligencias artificiales han vencido a los mejores jugadores de ajedrez, ¿no? Y poquito a poquito en cada campo nos ganan terreno. Ahorita Andrés dijo que estemos tranquilos, que no va a pasar nada, pero mañana no sabemos, dependemos de qué camino tome, ¿no? Y por otra parte, no es porque no sea justo, no es porque no sea capaz, es porque hay términos que no lo hacen viables en términos de lo que queremos. No solo es la factibilidad, sino la deseabilidad lo que hace que una innovación sea exitosa hacia el futuro. Y ahí nuestro peso como sociedad de decir esto lo acepto y esto no, va a tener mucho que ver con cómo se desarrolla este ámbito. Tiene que ver mucho con el propósito. Hay dos casos, la chica esta, ¿no? Que creó una obra literaria, gana un premio, reconoce que lo hizo con inteligencia artificial y termina crucificada, ¿no? Y después hay otro científico que hace un gran avance de innovación, de nuevos materiales biodegradables, eco no sé quién, que van a revolucionar el mundo, que van a bajar los niveles de contaminación, y entonces sí es laureado. Creo que el propósito también nos ayuda a ponernos diferentes lentes o diferentes filtros para juzgar cuándo esto nos está ayudando o está jugando en nuestra contra. Esta es justo una frase de Steve Jobs, si es verdad, ya no les voy a bromear. La creatividad se reduce a conectar cosas. Cuando preguntas a creativos cómo han hecho algo, se sienten culpables porque realmente no han hecho nada. Simplemente lo vieron y tras un tiempo les pareció algo obvio. Hay otras frases parecidas, ¿no? Que la creatividad es ver lo que todos vieron y pensar lo que nadie más pensó. Entonces, ¿qué tanto los creativos sí estamos haciendo algo diferente o único o propio, o simplemente estamos aportando una perspectiva que con otras herramientas se pueden seguir generando? Estoy hablando neutral, ni a favor ni en contra, es para detonar acá preguntas. Con la parte de las industrias creativas, pues algo que nos gusta mucho es que las industrias creativas son autocapacitantes. La gente que trabaja en las industrias creativas se puede mover de una empresa a otra y no depende de la máquina de la gran empresa facturera que dijo, cuando le aprietes este botón voy a hacer 800,000 pares de tenis, ¿no? Y el día que esa empresa se va o el día que esa empresa te despide, tú sabías apretarle un botón que ya no tienes. Cuando trabajas con las industrias creativas, tú tienes ese valor de crear en un contexto diferente. Pero ¿qué va a pasar si cada vez somos más dependientes de herramientas de inteligencia artificial, que ahorita son todas de acceso abierto y después se van cerrando, ¿no? Entonces, ¿el valor de los creativos va a estar ahí o se pierde el valor de los creativos porque está sujeto a un sistema? Y cómo también esto puede impactar si de por sí ya estamos lidiando socialmente con una brecha generacional. Digo, una brecha de acceso digital, discúlpenme. Esta imagen que está aquí es un modelo para poder agrupar a las industrias creativas, que las ha clasificado con base al núcleo, que es qué tan cercano está a su actividad o a su esencia creativa. Entonces, en el caso, voy a poner un ejemplo, en la industria de la música, no es lo mismo el autor que se puso aquí con la guitarra a probar con unas notas, que a lo mejor
el otro músico que le acompañó, pero ya alguien había creado la melodía, que a lo mejor la casa que lo publicó, que a lo mejor la empresa que generó el concierto, ¿no? Y entonces son como diferentes niveles, todos están concatenados, pero hay unas actividades que tienen una esencia creativa más relevante. Lo que tendríamos que pensar es que quizá esto cambió y que llegó un nuevo jugador que con otros atributos puede llegar hasta el núcleo de las esencias creativas y que el reto de los creativos es agregar valor desde otros ámbitos. Algo que me parece también importante, pues es que ahorita hemos estado hablando de nuestro contexto en el que la creatividad tiene un valor que se atribuye al autor, pero que también en algún momento nos revolucionó este concepto de Creative Commons, ¿no? Entonces, si estamos viendo que las inteligencias artificiales se nutren de conocimiento global, tal vez lo que se puede hacer es que esos registros sean para el bien de todos, ¿no? Y que sea un conocimiento que se genera, que se modela, pero que también se puede compartir. Estos son aquí algunas cosas como ámbitos en los que las industrias creativas se están nutriendo de inteligencia artificial, desde la parte del proceso de análisis, de composición, de generación de ideas, de generación de textos, de narrativas, investigación, modelados 3D, bocetajes, texto a audio, texto a video, y esto es por decir algunas para que no nos asustemos demasiado, pero también se están generando nuevos trabajos a partir de que existen las inteligencias artificiales. Hace 10 años un puesto de social media manager no existía y hoy es un puesto súper cotizado, muy bien pagado, que ha revolucionado la industria. Este es uno de mis filósofos favoritos, Noam Chomsky, y dice, la gente está pagando por su propia subordinación. Entonces creo que aquí tendríamos que también voltear a ver el valor que nosotros como personas estamos haciendo con este uso de la interacción. Esta imagen de aquí es una herramienta que generaron unos artistas rebeldes que empezaron a envenenar las imágenes que estaban generadas por inteligencia artificial. Es el resultado de una imagen que pasó por un código y que cuando ven que está generado por inteligencia artificial, la envenenaron, ¿no? Entonces, siempre ahí está como esta resiliencia, el sistema a veces nos gana, el sistema a veces es cómplice, pero a veces el sistema se puede cambiar, si queremos, si no, no. Y ya voy cerrando, creo que parte de las reflexiones más importantes es con estas reflexiones, ¿a qué queremos abonar, ¿no? A la planta, a la tierra fértil o al fruto, ¿no? Queremos proteger a los creativos, al fruto de la creatividad, a la sociedad y cómo nuestras decisiones van a tener un impacto diferente. Pues ya nada más aquí para este cierre. También se está haciendo un estudio, no hay estudios concluyentes, pero lo que encontré por ahí, que más o menos ejecutar un prompt en un ChatGPT que te da un equivalente en consumo de agua de 500 mililitros. O sea, las inteligencias artificiales ahorita tienen una demanda energética muy fuerte, hay statements de que se tiene que hacer un salto muy grande en la forma en que se genera electricidad para que pueda abastecernos en el futuro. Ahorita, con la forma en que se genera, para poder enfriar todos los procesadores, se está consumiendo agua. Entonces, ustedes piensen que si se toman 8 vasitos de agua al día, pues ¿para qué los usarían, no? Sus 8 vasos de agua, o regarían su plantita, o harían un prompt. También las consecuencias que tiene más allá de la industria creativa, que es el medio ambiente, es parte de nuestra responsabilidad. Me pueden encontrar en LinkedIn. Muchas gracias.